Uno de los aspectos más importantes de nuestro cristianismo es cómo nos identificamos con la obra de Cristo. Entendiendo la obra de Cristo como la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Nosotros no podemos hablar de nosotros mismos sin hablar de nuestra relación con Cristo y esa obra. Es decir, no podemos separar nuestra identidad de su persona, o sea, Cristo, y su causa. Y si hay alguien que nos enseña perfectamente esto, es el apóstol Pablo. Vean cómo él se describía a sí mismo en Romanos 1, verso 1. Romanos 1, verso 1. Y la palabra dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, cuando hablaba de Cristo y su obra, él se describía como ¿qué cosa? Como apóstol. Y este término es tan importante que según los expertos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado define a alguien que ha sido oficialmente enviado como representante o embajador. Este término apóstol ha sido usado en dos formas. En un sentido general para referirse a todos los creyentes, porque cada creyente ha sido enviado al mundo como un testigo de Cristo. Y también en un sentido específico, como un título para los 12 hombres a quienes Cristo escogió personalmente. Miremos el momento cuando la Escritura relata de cómo el Señor escogía a esos 12. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice la Escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Noten, hermanos y hermanas, que Cristo, dentro de todos los discípulos, escogió ¿a cuántos? A 12, y los llamó como apóstoles. Esto nos enseña que no todos los que eran discípulos fueron apóstoles, y que un apóstol es una persona escogida entre los discípulos por el mismo Cristo. Por otra parte, un apóstol es una persona a la cual Cristo le confió virtudes, le confió poderes y le confió o le otorgó funciones especiales. Miren, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio ahora de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice: después subió al monte
y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice que vinieron a casa. Ustedes pueden ver, hermanos y hermanas, los poderes, virtudes y funciones especiales que el Señor les concedió. Los mandó a predicar, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. De manera que aquel que le iba a traicionar, Judas Iscariote, tuvo todo esto. Él tuvo poder para sacar demonios. Él tuvo poder para sanar enfermedades porque el Señor se lo otorgó. Y le dio también la autoridad de predicar. Así vemos nosotros que un apóstol es una persona muy especial. Pero hay dos cosas en relación con un apóstol que deseo compartirles. Y es que esta persona debía tener una íntima relación con Jesús para poder ser apóstol. Vamos al libro de Hechos para comprobarlo. Hechos 1, 21 al 23. Hechos 1, 21 al 23. Y la Escritura dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero noten ustedes el requisito que debía tener este que sería el sustituto de Judas. Dice que fuera uno que hubiera estado entre todos desde el día en que Jesús estaba con ellos y fue recibido arriba, y que hubiera sido testigo con ellos de su resurrección. Así nosotros vemos que un testigo como ese podría ser escogido como apóstol. Es interesante que diga que hubiera tenido el privilegio de contemplar de una manera personal al Cristo resucitado. No que hubiera tenido una visión del Cristo resucitado, sino que lo hubiera visto en persona. La otra cosa es de que un apóstol era alguien tan especial que el nombre de los 12 dice que aparecerá en un lugar importantísimo al final de los tiempos. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, versículo 14. La Escritura dice: y el muro de la ciudad
tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hablando, por supuesto, aquí de la Nueva Jerusalén. Dice que el nombre de los 12 apóstoles estará en los cimientos de la ciudad. Ha habido en los últimos tiempos algunas especulaciones en cuanto a cuál nombre es el que va a aparecer en uno de los cimientos, si el de Matías o el de Pablo. Si el de Matías, que fue el sustituto de Judas y que por lo tanto le debería de corresponder a él ese cimiento, o si el de Pablo, que dijo: yo soy apóstol y no soy apóstol de hombres ni por hombres. Es interesante cuando leemos en la Escritura lo relacionado a Matías. Volvamos a Hechos 1 y veamos 23 al 26. Hechos 1, 23 al 26. Y dice la Escritura: señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Qué oración la que hicieron, tan especial. Una oración donde ellos le pedían al Señor que escogiera a uno de aquellos dos hombres para reemplazar al que había preferido la apostasía y había, dice, hallado su propio lugar, que no es otra cosa que el lugar del desastre y de la muerte. Es interesante que ese lugar pues le pertenecía a Judas, quien por su propia elección él merecía no estar más con los 12 y morir, como sabemos que ocurrió en la historia. Ahora Matías le reemplaza. A los ojos del mundo, Matías ha ocupado una posición bien modesta. Podría decirse que Matías vino a convertirse en un dirigente que tal vez no significó mucho. Vino a ser parte de ese grupo de humildes personas que pronto serían inclusive perseguidas. Pero para la iglesia de ese tiempo, Matías era alguien especial. Matías había sido comisionado y miraban en él un futuro promisorio para la iglesia. No hay razón para negarle a Matías su dignidad solo por el hecho de que no se diga nada de él en la Biblia, porque tampoco se dice de nada en la Biblia de otros como, por ejemplo, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el menor, Simón el celote, Judas, Tadeo y todos ellos. Tampoco se registra que le hayan impuesto las manos a Matías, pero no por eso podemos decir que no lo eligió el Espíritu Santo, pues oraron pidiendo a Dios que Él decidiera cuál de los dos. Sin duda la iglesia entendió que el Espíritu Santo aprobó la elección de Matías y por eso es que él dignamente ocupó el lugar de Judas. El don de profecía sobre eso que hizo la iglesia, de orar entre dos personas para que Dios determinara quién ocuparía aquella posición. El don de profecía, vea lo que dice. Estos pasajes, dice, nos enseñan
que el Señor destina a ciertos hombres para ocupar puestos determinados. Enseñará a su pueblo a usar de circunspección, que no es otra cosa que prudencia, y a elegir juiciosamente a hombres que no traicionarán los cometidos sagrados. Si en los días de Cristo era necesario que los creyentes usasen de prudencia para la elección de los hombres que habían de asumir las responsabilidades, ¿cuánto mayor será en este tiempo nuestra necesidad de obrar con gran discreción? Debemos presentar a Dios cada caso y en oración ferviente pedir al Señor que elija por nosotros. Hoy los testimonios, tomo 3, página 411. Debemos aprender, cuando se trata de elegir líderes en la iglesia, que la oración debe ser preponderante a la hora de hacer eso. Pero volviendo al dilema de algunos sobre si en los cimientos de la Nueva Jerusalén va a estar el nombre de Matías o de Pablo, hay en el don profético una declaración que nos puede ayudar a entender quién podría ser. Vi que Esteban era un poderoso hombre de Dios, especialmente suscitado para ocupar un lugar importante en la iglesia. Satanás se regocijó por su muerte porque sabía que los discípulos iban a sentir muchísimo su pérdida. Pero el triunfo de Satanás fue corto, porque en aquella compañía, presenciando la muerte de Esteban, estaba alguien a quien Jesús iba a revelarse. Saulo no tomó parte en el apedreamiento de Esteban, pero consintió en su muerte. Era celoso en la persecución de la iglesia de Dios, a cuyos miembros buscaba y apresaba en sus casas para entregarlos a aquellos que querían matarlos. Saulo era hombre de capacidad y educación. Su celo y saber le hacían merecedor de alta estima de parte de los judíos, mientras que era temido por muchos de los discípulos de Cristo. Sus talentos eran empleados eficazmente por Satanás para llevar adelante su rebelión contra el Hijo de Dios y contra los que creían en él. Pero Dios puede quebrantar el poder del gran adversario y librar a los que son llevados cautivos por él. Cristo había elegido a Saulo como su instrumento escogido, que predicase su nombre, fortaleciese a sus discípulos en su obra y lograse más que ocupar el lugar de Esteban. Primeros escritos, página 198. Así que según esta declaración, Pablo no sustituyó a Matías, sino que sustituyó ¿a quién? A Esteban. Pablo ocupa el lugar de Esteban. Pero no deja de ser relevante que Pablo, hermanos, se describa como apóstol, aun cuando Esteban era un diácono. No deja de ser relevante eso, porque eso nos dice que el término apóstol no está supeditado a los 12 discípulos nada más. Es más, nosotros vamos a ver en la Escritura quiénes más fueron llamados apóstoles, aun cuando no fueron de los 12. Vamos a mirar algunos textos, por ejemplo, Romanos 16, verso 7. Romanos 16, verso 7. Dice el apóstol Pablo: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Noten ustedes, Andrónico y Junias dice que eran muy estimados entre ¿quiénes? Entre los apóstoles. Aquí tenemos dos personas que no fueron de los 12 y que Pablo dice que entre los apóstoles eran muy estimados. Vean Hechos 14, 14 ahora. Hechos capítulo 14, versículo 14. Dice: y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí nosotros vemos que a Bernabé, el compañero de predicación de Pablo, y al mismo Pablo, por supuesto, a ambos se los llama apóstoles. Vamos a 1 Corintios 4, versículo 6 ahora. 1 Corintios 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, vamos a leer el 6 y luego nos saltamos al 9. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y el versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Él pone a Apolos junto con él como apóstoles que han venido a ser espectáculo al mundo. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Y la escritura dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice estos tres? Dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Así que aquí tenemos a Silvano, a Timoteo, que Pablo junto con él dice: nosotros somos apóstoles y podríamos ser carga de la iglesia, es decir, que la iglesia nos sostenga. Así nosotros vemos, mis hermanos, que el término apóstol es tan amplio que se aplica a todos aquellos que son enviados a predicar. Todo aquel que va como representante de Cristo, todo aquel que va como embajador de Cristo. En ese sentido les pregunto, si nosotros cumplimos con la misión de Cristo, ¿somos nosotros también apóstoles de Cristo? Por supuesto, somos apóstoles de Cristo, somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. Pero es interesante ver cómo Pablo afirmaba que él era apóstol. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 1. Miren cómo él lo afirmaba. Gálatas capítulo 1, verso 1. Y la escritura dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora vea versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Interesante. Pablo dice: yo soy apóstol, no de hombres ni por hombres. Y el evangelio que anuncio tampoco lo he recibido de hombre alguno. Yo lo he recibido directamente del Señor Jesucristo. Y lo que lo hace más relevante es que él diga que Dios lo escogió inclusive para la misión de apóstol desde cuando estaba en el vientre de su madre. Miren ustedes los versículos 15 y 16. Dice versículo 15 y 16: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Impresionante esto, hermanos. Pablo está diciendo que él prácticamente desde cuando estaba en el vientre de la madre
Dios ya lo había escogido para que fuera apóstol de Jesucristo. ¿No les parece a ustedes que es hermosa la gracia de Dios? Digo que es hermosa la gracia de Dios porque ¿cómo pudo el Señor haber convertido en apóstol a ese hombre? ¿Cómo lo pudo haber convertido en apóstol si éste no reunía los requisitos para que fuera apóstol? Miren ustedes, nunca estuvo con Jesús en los días de su carne, como dijeron los discípulos cuando iban a elegir al sustituto de Judas. Pablo nunca fue uno del círculo íntimo de Jesús. Pablo nunca oyó las enseñanzas de Jesús, nunca vio sus milagros, no estuvo con él en la crucifixión, no estuvo ni siquiera interesado en seguir a Jesús ni en pertenecer a su iglesia. Al contrario, él odiaba y perseguía a muerte a la iglesia de Jesús. Y aún así, el Señor lo convierte en un apóstol suyo. Y Pablo, vean cómo defendía su apostolado. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12. 2 Corintios, aquí estamos cerca, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Miren ustedes cómo él defendía su apostolado. Yo, dice él, a ver, no soy menos que aquellos grandes, aunque nada soy. Él defendía su apostolado, hermanos, y lo que dice de él es que prácticamente él era uno como ellos. ¿Cómo fue que Jesús pudo hacer esto? ¿Cómo fue que Jesús le movió a que el principal enemigo de su iglesia viniera a ser ahora un apóstol para él? Yo creo que el que mejor puede contestar eso es el mismo Pablo. 1 Corintios 15, versículo 3 al 10. Primera Corintios 15, versículo 3 al 10 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero vean el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante. Pablo decía: yo no soy digno de ser apóstol, yo no soy digno de pertenecer a ese grupo tan especial, yo no soy digno de tener el privilegio de representar a mi maestro, no soy digno de hacer los prodigios y milagros o las señales de un apóstol, pero lo soy. Soy apóstol, y no porque haya sido bueno, sino porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Oh, mis hermanos y hermanas, ¿qué nos enseña esto?
lo que nos enseña es que la gracia de Dios no la detiene ni lo que fuimos ni lo que somos. Cuando le damos oportunidad al Señor, con su gracia nos puede transformar en un instante. Nosotros vemos, hermanos, que no importa cuán pecadores y malos seamos, no importa cuánta burla, desprestigio y daño le hayamos causado a Dios y a su iglesia, no importa, porque el día que nosotros queramos, el Señor nos perdona eso y nos convierte como un siervo de Él. Por supuesto, mientras la gracia todavía esté disponible. Hermanos y hermanas, el Señor con su gracia puede convertir en un fiel representante suyo al que ha sido borracho, al que ha sido adúltero, al que ha sido drogadicto, al que ha andado, hermanos, en el pecado abierto. El Señor, por su gracia, lo puede convertir y transformar en un apóstol de Jesucristo. Porque no se nos olvide que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por esa gracia que ha sobreabundado es que cualquiera que esté ahora en el pecado, si viene a Cristo, es transformado. Así nosotros vemos que Pablo dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. De manera, mis hermanos, que sería bueno que nosotros no desperdiciemos la gracia del Señor. No permitamos que la gracia de Cristo sea en vano en nosotros. Más bien aprovechemos la gracia. Caigamos a sus pies. Caigamos a los pies de Cristo para que con su gracia nos libre, nos perdone y nos haga limpios del pecado. Dejemos que la gracia del Señor obre y nos transforme de una manera completa. El Espíritu de Profecía dice: el Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal, unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Satanás se detiene y cuando mira que hay una persona transformada por la gracia del Señor, dice: ya me arruiné aquí porque no puedo seguir haciendo mi trabajo. Oh, mis hermanos, son para él, dice, un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina, para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones y deleites del cielo. Testimonios para Ministros, página 18. Así que, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros debe desesperarse, porque si Dios pudo recoger al hombre que había sido su más grande enemigo y todavía lo llamó y lo equipó para que fuera su más grande mensajero, entonces, mis hermanos, quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser alcanzado por el poder de Dios. Nosotros debemos saber que Jesús, a través de su gracia, puede también darnos el grande privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Recuerden que el secreto para ser salvos es gracia, y también es gracia lo que se necesita para ocupar un privilegio que Dios quiera darnos. Gracia es lo que necesitamos, hermanos, para nosotros ser llamados por Dios, y solo por ella es que nosotros podemos ser personas que nos identifiquemos con la obra de Cristo. Solo por ella es que nosotros también podemos identificarnos con esa obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles, hacerlo en calidad de apóstoles y embajadores. Porque, como dije al principio, el término apóstol también se aplica a cada creyente en Cristo, quien es enviado al mundo como un testigo y un representante de Él. Pablo, en la
lectura bíblica que leímos de 2 Corintios 5:20, nos dice que todos los miembros de la iglesia somos embajadores de Cristo. Leámoslo nuevamente, por favor. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos el grande privilegio que Dios nos ha dado, el de llevar una embajada. Es interesante que el término embajada, que es de donde deriva la palabra embajador, ese término embajada era el nombre que se le daba a la comunicación que llevaba el embajador. Ahí viene una embajada, decían, y era una comunicación de parte de un representante de algún gobierno. Y entonces el Señor está diciendo aquí la palabra que nos ha constituido a nosotros como embajadores y nos ha dado una embajada que llevar. Y esa embajada es la proclamación, como ustedes pueden ver ahí en esa foto, del mensaje de los 3 ángeles. No podemos nosotros, hermanos, llamarnos embajadores si no llevamos ese mensaje. Embajadores es otra palabra equivalente a apóstol, porque es alguien quien es enviado, es alguien que va en representación de. Así nosotros vemos, hermanos y hermanas, que vale la pena que cumplamos con esa misión, que nosotros también seamos embajadores del Señor y que seamos exitosos en nuestro trabajo. Tal vez para que nos animemos valdría la pena que vayamos al Antiguo Testamento y miremos ahí el trabajo de una embajadora que lo hizo tan excelentemente. Vamos al libro de 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 2. Dice la palabra: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí dice una muchacha, pero realmente era una niña. El Espíritu de Profecía dice que era una niña. Es interesante que la Escritura diga que se la llevaron cautiva. Se la llevaron para que fuera a un país extranjero, para que fuera la sirvienta de la mujer de Naamán. Pensemos en la situación de esta niña por un momento. El poderoso ejército de Siria, dirigido por Naamán, ha atacado al pueblo de Dios. Se ha llevado a varios cautivos y entre ellos a esta niña, que prácticamente la arrancaron de su tierra, de sus padres, para que venga a ser ahora la sirvienta de una señora desconocida en un país pagano. Pensemos en la niña, lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, lejos de sus amigas, lejos de su tierra. Pensemos que es una niña que todavía está en la edad de jugar y sin embargo está obligada ahora a trabajar para la señora de Naamán. Esta niña tenía todas las razones para negarse a ser embajadora de Cristo, es decir, no testificar de Él. Tenía todas las razones. Estaba desvalorizada, estaba abandonada, estaba acomplejada, resentida y de cualquier forma triste, porque era una niña, pero al mismo tiempo era mujer y esclava en aquel lugar. Pero ella sintió que no era Naamán o las casualidades de la vida las que la habían arrancado de su amado hogar para traerla a esa triste esclavitud.
ella, bajo las circunstancias más deprimentes, ella creía firmemente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por lo tanto sabía que Dios mismo la había llevado a esa casa para que fuera su representante, para que fuera su testigo, para que fuera su embajadora y apóstol, para ganar para el reino de los cielos a ese hombre tan poderoso con su familia. Esto, hermanos, es lo primero que debemos aprender de esta historia. Y es que si queremos ser buenos apóstoles, si queremos ser testigos efectivos de Cristo Jesús en este mundo, no importa el lugar donde estemos, no importa la posición que tengamos, no importa las circunstancias en que vivamos, no importa la edad que tengamos, si en realidad nosotros creemos en Dios y amamos su obra, nosotros, donde estemos, cómo estemos, seamos lo que seamos, nosotros estamos ahí para ser embajadores de Dios. Debemos tenerlo bien claro, que donde quiera que estemos, debemos enfocarnos en la misión de ganar personas para el reino de Dios. Continuando con el relato, mire lo que dice el capítulo, siempre aquí, capítulo 5, ahora verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué cosa? Leproso. Mis hermanos, tenía todo Naamán. Tenía fama, tenía dinero, tenía poder, tenía grandeza, pero tenía un problema. Y el problema era una enfermedad que no lo dejaba gozar de su grandeza, que no lo dejaba gozar de su poder, de su riqueza. Una enfermedad mortal llamada lepra. Naamán es un representante de todos aquellos que en el mundo viven sin Cristo. Tienen dinero, tienen fama, tienen poder, tienen carros, no les falta nada, pero les falta lo más importante, que es Cristo. Naamán es de esas personas que están siendo consumidas y destruidas por la lepra del pecado. Naamán es de esas personas que están siendo destruidas y consumidas por el licor, por las drogas, por la pornografía. Naamán es de esas personas que ganan buen dinero, les pagan bien por hora, tienen buen vehículo, bonita casa donde viven, pero no tienen a Cristo. Están enfermos con la lepra del pecado. Y esto, hermanos, es la segunda clave que nosotros debemos aprender si queremos ser apóstoles de éxito. Que cada uno de nosotros debe estar convencido de que no importa el poder, no importa el dinero, no importa la apariencia, no importa la fama que una persona tenga. Si no tiene a Cristo, no es feliz. No es feliz. Si no tiene a Cristo, esa persona está condenada a la muerte eterna. Así que nosotros, mis hermanos, conscientes de esa gran necesidad, no debemos olvidar de cumplir fielmente con la misión. No sabemos cómo esta niña se dio cuenta de la lepra de su señor. No sabemos. No sabemos si fue mientras le alcanzaba la ropa para cambiarse, o quizás le oyó conversar a su señora. No sabemos cómo se dio cuenta. Pero sí sabemos que esa niña estaba solamente esperando cualquier oportunidad para hablar de su Dios, para representarlo, para hablar de sus profetas y para decir de la bendición que había en su pueblo. Y un día, cuando la oportunidad se dio, vean lo que le dijo a su señora. Aquí vamos a leer ahora el verso 3. Esta dijo a su señora:
Si rogase mi Señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos y hermanas, esta es la tercera clave para una obra misionera productiva. Aprovechar cualquier circunstancia para hablar de nuestro bondadoso Dios. Aprovechar toda oportunidad para hablar de Cristo, nuestro amante Salvador. Aprovechar, hermanos, del poder que hay en Cristo para sanar. Del poder que hay en Cristo para sanar las enfermedades físicas, pero también las enfermedades del alma. Es una oportunidad que nosotros veamos de aprovecharla para presentar a Cristo como el único que puede sanar la lepra del pecado. Oh, hermanos y hermanas, siempre que tengamos oportunidad, como esta niña, contemos lo que Cristo ha hecho con nosotros, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha dado su paz, cómo nos gozamos con Él. Hablemos de cómo Él ha suplido nuestras necesidades. Contemos cómo Él nos ha hecho personas alegres. Contemos cómo Él nos ha dado la victoria sobre el pecado. Hermanos y hermanas, hay que compartir, hay que invitar a las personas a que vengan al Dios que nosotros hemos conocido, a que vengan al Cristo que a nosotros nos ha salvado. Hay que hacerlo. Interesante que la niña dijo: si fuera, dice, mi Señor al profeta que esté en Samaria, si rogase mi Señor al profeta que esté en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. La historia dice que Naamán fue al profeta. Vamos a seguirlo leyendo. Dice el versículo 4: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué les parece? La embajadorcita hizo su trabajo bien hecho cuando tuvo la oportunidad, y aquí están los resultados de su trabajo. Un hombre pagano ha venido a Israel y ha venido a ser objeto del amor de Dios. Llama la atención que fue probada su fe, pero también fue tocado su orgullo. Elena White dice de que los ríos Habana y Farfar, estos ríos que estaban allá en Damasco, Elena White dice que estos ríos eran ríos de aguas
donde se adoraba a los ídolos a las orillas, y eran lugares frecuentados para practicar la idolatría. Dice que Naamán le pareció como muy insignificante tener que zambullirse en el río 7 veces. Y más ese río como está en estos días crecido con las lluvias que ha habido. No se mira ni cristalino, se mira color café. ¿Y quieren que me meta allí? No, dice, nada más yo pensé que iban a invocar el nombre de Dios. Yo pensé que iba a orar a su Dios y que con eso me sanaría. No, dice, este está jugando conmigo. Yo tengo ríos mejores allá. Y se fue enojado. La hermana White dice, es que el orgullo, dice, el Señor estaba trabajando con ese orgullo. Y entonces es interesante, ustedes ven cómo dialogan con él los criados y le dicen, pero Señor, si fuera otra cosa más grande no la harías. Mira, que zambullirse 7 veces, ¿qué cuesta? Y hermanos, los métodos curativos de Dios son maravillosos. Se mete la primera vez y no hay nada en su cuerpo. Ahí están todavía las llagas. Se mete la segunda vez y nada. La tercera y nada. Cuarta vez, ahí están las llagas. Bien podrían en esa prueba decir, no, esto es pura burla que están haciendo conmigo. Pero él sigue y va a la sexta vez y tampoco ocurre nada. Pero sigue obedeciendo la instrucción de Dios. Y en la séptima vez, cuando se zambulle, la piel le queda como la piel de un niño, completamente sanado. Oh, hermanos y hermanas, así nosotros vemos cómo este hombre prácticamente terminó inclusive siendo ganado para Cristo por una niña. Mire, ¿qué dijo este hombre después? Aquí mismo en 2 Reyes 5, versículo 15. Después que fue sanado, él dijo, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece a ustedes? Un hombre pagano reconociendo que no hay Dios en toda la tierra más que solamente en Israel. Decimos gloria a Dios. Oh, mis hermanos, allí nosotros vemos el trabajo de una embajadora, el trabajo de una embajadorcita que dijo, esta es mi oportunidad. Oh, si tan solo nosotros, hermanos, aprovecháramos las oportunidades que tenemos con los compañeros de trabajo, si las aprovecháramos cuando se da la oportunidad con el vecino, si las aprovecháramos con los amigos, con los compañeros de la escuela, si nosotros aprovecháramos cada oportunidad que se presenta para ser embajadores de Dios, representarlo a Él. Ojalá, mis hermanos, que nosotros nos identifiquemos con la obra de Cristo, como lo hizo Pablo y como lo hizo la niña esclava. Es decir, hermanos y hermanas, Dios quiere, sin importar lo que somos hoy, si queremos, Él quiere transformarnos por su gracia en uno de sus apóstoles, en uno de sus embajadores y hacer la obra que Él demanda. Oh, mis hermanos, ojalá que independientemente de la circunstancia en la que estemos, sea esta alegre, sea esta triste, nosotros aprovechemos para exaltar a nuestro Dios donde quiera que estemos. El don de profecía dice, todos los que desean entrar en la ciudad de Dios deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. En todo trato. Así es como dice, es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy los testimonios, tomo 3 páginas, 291 y 292. En todo trato que tengan durante esta vida terrenal, dice, debemos poner de manifiesto al Salvador. De manera que mañana, cuando iniciemos nuestras ocupaciones, cuando estemos ya relacionándonos con la demás gente,
acordémonos que no estamos allí por casualidad, donde estemos. Acordémonos que Dios nos ha llevado a ese lugar para que seamos sus apóstoles y también sus embajadores. Oh, mis hermanos, que seamos embajadores de Cristo, que seamos embajadores que proclaman, ¿qué cosa? La verdad presente, la cual no es otra que el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la verdad presente para este tiempo. Mire cómo lo dice el don de profecía. Los adventistas del 7º día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad, y ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser, ¿qué cosa? Sus embajadores. Durante esta última fase de la obra de salvación, les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, como son las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Pero noten, los adventistas del 7º día, Dios los ha llamado a hacer, ¿qué cosa? Sus embajadores. Y sigue diciendo, en un sentido muy especial, los adventistas del 7º día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, que es ¿cuál? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Evento de los últimos días, página 43. Esto, hermanos, involucra hablar del sábado. Esto involucra hablar del verdadero día de reposo. Sigue diciendo el don profético, el Señor tiene un mensaje especial que sus embajadores deben llevar. Deben dar a la gente la amonestación, llamándola a reparar la brecha que ha sido hecha por el papado en la ley de Dios. El sábado ha sido anulado, convirtiéndoselo en un requisito no esencial que una autoridad humana puede poner a un lado. El día santo del Señor ha sido convertido en un día de trabajo común. Los hombres han derribado el monumento conmemorativo de Dios, colocando un falso día de descanso en su lugar. Evangelismo 168.1. Por eso es que el Señor tiene un mensaje especial para nosotros como embajadores que debemos llevar, enseñándole a las personas que el verdadero día de reposo es el sábado. Es triste que a veces estamos en un trabajo, pasamos años allí y a veces nunca hablamos de lo que somos, de qué es lo que profesamos, nunca compartimos, nunca hacemos el papel de embajador. Pero hoy el Señor nos está diciendo, identifíquese conmigo y con la obra que les he encomendado. Identifíquense como apóstol, como embajador, como representante y lleven el mensaje. Sigue diciendo, somos embajadores de Cristo, por lo que debemos vivir no para salvar nuestra reputación, sino para salvar a las almas que perecen. Debiéramos esforzarnos diariamente para mostrarles que pueden alcanzar la verdad y la justicia. En lugar de ganarnos la simpatía de los demás, causando la impresión de que no somos apreciados, debemos olvidarnos enteramente de nuestro yo. Y si fallamos en lograr esto a causa de la falta de discernimiento espiritual y de piedad vital, Dios requerirá de nuestras manos las almas de las personas por quienes debiéramos haber trabajado. Ha hecho provisión para que cada obrero que está a su servicio pueda recibir gracia y sabiduría, a fin de que llegue a ser una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres. Consejo sobre la salud, página 562. Cuando usted va caminando, ahí va caminando una carta leída. Cuando usted está trabajando, ahí está trabajando una carta leída. Donde quiera usted esté, ande en las tiendas, esa es una carta leída. ¿Qué leen? ¿Cuál es el mensaje que leen? ¿Cuál es la impresión que la gente recibe cuando lo miran? Si usted tiene en cuenta que es un embajador de Cristo, que es un apóstol de Cristo, que es un representante de Cristo, se va a asegurar que donde quiera esté, donde quiera ande, lean en usted como carta el mensaje de salvación. Bueno, mis hermanos, Dios nos ayude para que de ahora en adelante nos identifiquemos como los embajadores de Cristo que proclaman la verdad presente. Pregunto, y que Jesús lo oiga, de verdad, ¿cuántos de ustedes quisieran que el Señor los convierta
en apóstoles y embajadores de Cristo. Dios les bendiga. E identificándonos de esa manera, hermanos, terminaremos la obra y Cristo vendrá pronto. Ese es el mensaje. Que se reconcilie el mundo con Cristo y con su santa ley que ha quebrantado. El mensaje de los tres ángeles tiene esa misión. Que las personas se reconcilien con Cristo, que acepten el evangelio eterno de los tres ángeles. Ese mensaje que es de advertencia, pero que como buenos embajadores nosotros lo debemos estar dando todo el tiempo. Lo da la radio, gracias a Dios. Lo da la televisión, gracias a Dios. Pero nosotros también debemos darlo personalmente. Oremos para que el Señor nos constituya hoy en sus embajadores. Vamos a orar. Amante Padre, gracias Señor por poner en la perspectiva correcta la misión que nos has encomendado y nuestro papel aquí en este mundo. ¿Cómo nos identificamos, Señor, con tu obra? Tú has dicho claramente ahora, debe ser como apóstoles, como enviados, como representantes, como embajadores míos. Oh Padre, tal vez no seamos dignos de eso por nuestra condición espiritual, pero estamos seguros, Señor, que tu gracia está disponible. Estamos seguros que tu gracia nos alcanza y que si tan solo queremos, hoy tú nos puedes transformar en eso que tú quieres que seamos. Así que Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos conviertas en apóstoles verdaderos, en mensajeros de verdad, en representantes tuyos, en embajadores fieles que hacemos la obra dignamente. Padre, te rogamos que todos aquí, tu Espíritu Santo, nos hable tan, pero tan audible, que nosotros obedezcamos y a partir de hoy nos pongamos a tus órdenes y así, Señor, llevemos adelante esta obra porque el tiempo se acaba. Padre, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por considerar que nosotros participemos. Ayúdanos a apreciar este privilegio y a ponernos a tus órdenes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.